para transformarlo en una sociedad próspera y moderna, emprendedora y abierta, como lo fuimos a lo largo de estos 2 últimos siglos, gracias a los grandes asturianos, desde Jovellanos a Martínez Marina, desde Campomanes a Melquiades Álvarez, desde Clarín a Pérez de Ayala. Gracias también a los asturianos anónimos, gracias a los emigrantes, gracias a los trabajadores, a los emprendedores, a los hombres y a las mujeres que con sus manos, con su inteligencia y con su esfuerzo hicieron una Asturias mejor. Somos deudores de esta historia que hizo de Asturias un país rico, querido y respetado en España y en el mundo. Y ahora, en Foro Asturias, queremos recuperar ese espíritu y ser artífices de un porvenir digno para nuestros hijos. Si iniciábamos hace 2 semanas la campaña electoral autonómica y municipal en la localidad naviega del Bao, verdadera zona cero de la inoperancia de las administraciones públicas en Asturias, tras el desbordamiento del río Barallo el pasado mes de junio, ahora cerramos esta misma campaña en Oviedo, la capital de Asturias, y por desgracia, zona cero de muchas farsas y también víctima hoy de la ineficacia y del compadreo político. Como todas las grandes capitales, Oviedo ha tenido grandes momentos y momentos bajos. La heroica ciudad dormía la siesta, narraba Clarín en su novela La Regenta, refiriéndose a la vetusta finisecular. Y 60 años más tarde, Dolores Medio se lamentaba en el primer párrafo de Nosotros los Rivero de que Oviedo es una ciudad dormida. A los grandes escritores les debemos la recreación de la vida marcada por el talento y por la imaginación. Oviedo hoy, después de unos años de esplendor que muchos reconocemos, tiene las agujas de su reloj paradas y lo lamentamos profundamente.